una gran consustanciación con sus intereses postergados o negados, y entonces salen a la calle, ¿no es cierto? Además para defender esas conquistas, con la seguridad absolutamente, además que sí que iba a suceder, que les iban a anular todas esas conquistas como de alguna manera se hizo o se pretendió hacer después del golpe de 55 cuando se destituyó a Perón y se dio marcha atrás en una gran cantidad de medidas favorables a los sectores del trabajo que había establecido durante el gobierno peronista. Una característica interesante de la elección del 7 de octubre es cómo Perón comprende claramente que, porque sabía historia, pero un hombre que sabía historia, que realmente una situación nacional siempre tiene que ver con intereses de tipo internacional. Y que la Argentina siempre ha sido y sigue siendo un país acosado por intereses ajenos a los propios. Lamentablemente siempre con socios interiores. O sea, siempre hay argentinas y argentinos que están dispuestos a colaborar con los intereses ajenos en contra de los propios, con mucho beneficio personal, con mucho enriquecimiento personal. Perón, como le decía, establece claramente una fórmula muy audaz. Piensen ustedes que en el 45 se había producido el fin de la Guerra Mundial y había un gran prestigio de Estados Unidos, porque se lo consideraba el vencedor del nazismo. La realidad histórica es que fue mucho más vencedor Rusia que Estados Unidos, pero eso también es un tema para conversar. Rusia perdió 6 millones de hombres en la guerra y Estados Unidos 160.000. Quien entra en Berlín son los rusos, etc. Bueno, pues eso es otro tema. Pero es decir, a pesar de este momento de gran prestigio de los norteamericanos, Perón establece el dilema, ¿Braden o Perón? Braden o Braden era el embajador norteamericano que había venido a cortarle las piernas a Perón porque decía que era un fascista que estaba consustanciado con los perdedores de la guerra, con los miembros del eje derrotado. El pueblo apoyó, entendió que esto era absolutamente falso, y contra la unión de todos los otros partidos políticos de la Unión Democrática que iban desde el comunismo hasta el conservadurismo más rancio, vencieron en las elecciones de 1946 y comenzó el gobierno de Perón. Yo, para definir simplemente al gobierno de Perón, diríamos que durante el gobierno de Perón el Producto Bruto Nacional se dividió 50% para los patrones, 50% para los obreros. Eso para que tengan claro hasta qué punto los intereses de los sectores obreros fueron respetados en aquellos tiempos. Y esto, fíjense, es un tema, vieron que siempre se acusa, por lo menos yo que soy de algunas generaciones anteriores, de que el gobierno de Perón era corrupto y qué sé yo. La base de esto es que todo el dinero, imagínense, antes de Perón la distribución sería 90 y 10. Es decir, que la patronal registró que había una cantidad de dinero que antes le pertenecía, digamos la diferencia del 50 al 10, o sea que había de 90 a 50, o sea de que 40 puntos que habían perdido, y entonces ellos fácilmente dijeron, bueno, esto es por corrupción. No, es porque habían pasado al sector del trabajador. Vamos a hablar de la Constitución de 49, un hecho importantísimo, una Constitución que se basó en lo social, o sea que una Constitución donde de alguna manera se reafirmaban los derechos de los sectores populares, pero desde lo constitucional, que fue abortada luego del golpe del 55, fue rápidamente disuelta y se volvió a la del 53. Tendremos los bombardeos de Plaza de Mayo, nosotros los bombardeos del 16 de junio de 1955, y llegaremos al ominoso golpe de 1955, que como todos los golpes son cívico-militares. ¿No es cierto? Creo que tenemos una malhadada costumbre de hablar de golpes militares. No lo hagamos más. Los golpes no son militares, son cívico-militares. La participación civil en los golpes que llevan adelante las armas, que llevaron adelante las armas, siempre tuvieron, sobre todo en general, los autores intelectuales
de los golpes, de las fracturas del orden constitucional de Argentina, han sido siempre civiles, como pasó en el proceso, ominoso proceso de 1976 a 1983, donde realmente los civiles que llevaron adelante la parte económica fueron prácticamente el núcleo de ese proceso, que fue incursionarnos, introducir un sistema de hiperliberalismo, de explotación, de exacción de bienes y de derechos de los sectores populares, que solamente fue posible con el terror impuesto por los militares. Pero insisto, los ministros, gobernadores, intendentes, la gran mayoría fueron civiles. Luego vendrá el periodo posterior, ¿no es cierto?, al golpe del 55, pasaje de Lonardi, Aramburu, Rojas, el fusilamiento de General Valle y de los patrióticos colaboradores de ese intento de restauración de la constitucionalidad que fue salvajemente reprimido. Fíjense ustedes que Perón, con todos los intentos golpistas que tuvo durante su gobierno, nunca fusiló a nadie. Bastó que pocos meses después de haber sido derrocado hubiera habido un intento de golpe para que sus jefes fueran fusilados. Luego vendrán todo el gran, extraordinaria épica de la resistencia peronista. El peronismo en las peores condiciones, con prohibiciones, censura, persecuciones, muertes, tortura, todo decidido al regreso de Perón al gobierno con una idea de recuperar esa Argentina mucho más justa, mucho más soberana, mucho más libre que habíamos tenido. Pasarán los gobiernos pseudo-democráticos de Frondizi, de Ilia, que no lo fueron porque no se puede ser democrático cuando la gran mayoría de la población está proscripta, ¿no es cierto?, como sucedía con el peronismo. Los golpes internos de azules, colorados, o sea, los debates internos de dentro mismo del ejército. Y con todo eso como escenario también todo el revolucionarismo latinoamericano. Por eso yo les voy a mostrar un video. Yo me interesé mucho en la vida del Che Guevara, le he dedicado un libro que tuvo mucha repercusión, fue traducido en 9 idiomas y publicado en bastantes países. Y les voy a mostrar un documental que hice a raíz de todo el material que filmé cuando estaba recogiendo datos para mi libro sobre el Che. Y finalmente, en la última clase, tenemos justamente el tema de la resistencia, de cómo la resistencia, a medida que se va endureciendo la represión, también se va volviendo violenta, o sea, la aparición de las organizaciones armadas, Montoneros, ERP, FARC, FAL, etc. Todas las discutiremos, ¿no es cierto?, si era una estrategia correcta o una estrategia desacertada. Realmente la Argentina entra en una etapa verdaderamente sangrienta, cruel, terror. Yo personalmente me tuve que exiliar, ¿no? 30.000 desaparecidos, mucha gente que vieron cortados sus proyectos personales, consecuencias que aún siguen, ¿no? Se dice con razón que hay una generación de gente comprometida con el cambio que falta, que fue desaparecida, o que fue asustada, o que fue exiliada, o que fue desterrada. Y creo que eso ha tenido su precio en la marcha de nuestro país. Antes de eso, antes del 76, que es el año donde termina nuestro curso, tenemos todo el momento de la vuelta de Perón, el regreso de Perón, el gobierno de Cámpora, la lamentable presidencia constitucional de la señora Isabel, que preparará asfaltará la pista de aterrizaje, por supuesto, por un gran acoso y un gran saboteo de las fuerzas internacionales. Ya tenían muy claro en su proyecto la idea de la dictadura cívico-militar. Y que, bueno, lo de Isabel era un gobierno constitucional y faltaran pocos meses para renovar, digamos, para otra nueva elección presidencial.
O sea que evidentemente, voluntariamente se cortó ese proceso que de haber llegado, 5 o 6 meses faltaban, hasta la nueva elección presidencial, hubiera seguramente resuelto el conflicto que había generado, sin duda, este gobierno equivocado de Isabel y de López Reagan. Bueno, esto ha sido muy, muy rápido, creo que ha marcado puntos. Todos estos puntos se prestan no solo a la exposición y al estudio, sino también al debate. Por eso nosotros pensamos que va a ser muy bueno que todo esto sirva para debatir, ¿no es cierto? ¿Fue Urigoyen un gobierno democrático o no? ¿O fue el gobierno que reprimió a los trabajadores patagónicos o que generó la Semana Trágica? Fue, eh, fue, por ejemplo, Alvear realmente un hombre tan reaccionario como se quiere decir, o fue un hombre que realmente intentó imponer un sistema democrático en su gobierno. ¿Cuál fue el papel del GO? ¿Cuál fue el de Ramírez? ¿Cuál fue el papel de Farrell? ¿Cómo fue los principios del movimiento obrero? Muy importante además porque ustedes son importantes, significativos delegados de un sindicato, de un gremio importante. Pero bueno, ¿cómo es que Perón comenzó a organizar los gremios? ¿Cómo fue el tema del laborismo? ¿Por qué el laborismo no acepta incorporarse al movimiento peronista? ¿Por qué Cipriano Reyes se erige en un saboteador, ¿no es cierto?, del proyecto sindical, del proyecto de la CGT, de Perón, etcétera? Bueno, Lonardi era un hombre que hubiera sido mejor con su propuesta de ni vencedores ni vencidos, con su espíritu nacionalista, con sus antecedentes peronistas, de los que habían sido desviados por el conflicto del gobierno con la iglesia. Él era un hombre muy católico. Bueno, hay muchas cosas. Para lo fascinante de la historia es debatirla, ¿no?, que es la mejor forma de comprenderla. Bueno, espero que nos vaya bien a todos con este curso.